Mi mamá está enferma, así que vine yo en su lugar. Una niñita entró en la fortaleza del rey vampiro. Lo que el inmortal hizo después rompió un siglo de silencio. Disculpe, Su Majestad. Vine a trabajar por mi mami hoy. Ella no pudo levantarse de la cama. Don Gael Cuervo Blanco levantó la vista de sus informes, inmóvil. Las horas del crepúsculo usualmente significaban decretos, ejecuciones y la fría maquinaria del gobierno inmortal, no niñas de 6 años con delantales demasiado grandes paradas en su despacho de obsidiana. Bienvenidos de nuevo, mi hermosa familia y amigos. Si están enganchados y listos para disfrutar de esta historia, suscríbanse y déjenme saber en los comentarios desde dónde nos acompañan, porque mañana les traeré otra historia tan interesante como esta, y no se la quieren perder. Ahora, comencemos. Ella estaba allí en el umbral, pequeña y solemne, sus rizos dorados atrapando el resplandor violeta de las antorchas encantadas. El delantal que llevaba le colgaba de su diminuto cuerpo como una capa prestada, el dobladillo arrastrándose por el suelo pulido. En una mano, apretaba un paño de lino doblado, en la otra, un manojo de lavanda fresca. «Mi nombre es Aria», añadió con voz firme, a pesar del temblor en sus dedos. «El nombre de mi mami es Viviana. Ella trabaja aquí, pero está muy enferma hoy, así que vine yo en su lugar. Sé lo que hace, ella me enseñó». Gael la miró fijamente. ¿Era esto algún tipo de prueba? ¿Una ilusión? Pero la mirada en sus ojos, seria, inquebrantable, decía lo contrario. Ella creía que esta misión era suya. Él se levantó lentamente de su silla tipo trono, con cuidado de no asustarla. «Aria», dijo, su voz baja y mesurada, «¿cómo llegaste hasta aquí?» Ella miró sus botas raspadas. «Caminando. Mami me mostró el camino por la ciudad baja. Recordé qué calles tenían menos monstruos. ¿Caminaste por Noche Eterna sola?» Ella asintió. «Recordé el castillo. Es el de las torres altas y negras y las luces violetas. Una vez mami me trajo cerca y le dije que pensé que parecía un palacio de un libro de cuentos. Ella dijo que sí, pero del tipo donde hay que tener mucho cuidado». Los ojos carmesí de Gael se entrecerraron, pero no con enojo. Algo más se agitaba bajo su antigua calma. Ella continuó, su voz suave pero sincera. «Esta mañana, mami no podía levantarse. Estaba temblando y tosiendo una sustancia oscura. Le di agua y la cubrí con mantas. Luego, recordé, mami dijo que si falta al trabajo otra vez, perderemos nuestra casa, así que vine. No quería que ella tuviera problemas». Gael bajó los escalones de su escritorio con las manos cruzadas a la espalda. Negociaba tratados con clanes de hombres lobo y silenciaba rebeliones sin dudar. Pero ahora, una niña de 6 años lo estaba desarmando con cada palabra. «¿Viniste aquí para salvar el puesto de tu madre?» Aria asintió. «Ella trabaja muy duro. Es la mejor mami». Él exhaló lentamente. Innecesario para alguien que ya no respiraba por necesidad. Sin embargo, el hábito persistía. Esta niña había llegado hasta su despacho privado. De alguna manera se había colado entre las guardas encantadas, subido interminables escaleras de obsidiana y caminado directamente al corazón de su fortaleza. No por travesura, no por curiosidad, sino por amor. Amor feroz, inocente e inquebrantable. La campana de un sirviente sonó suavemente en la esquina. «Don Cuervo Blanco, el consejo se reúne en 10 minutos». Él presionó un sello en su escritorio. «Cáncélalo». Una pausa. «Mi señor, ¿todo?» «La agenda de esta noche. Pospón». «Sí, mi señor». Él se volvió hacia Aria. «¿Tienes hambre?» Ella se encogió de hombros un poco. «¿Tienes pan? ¿O tal vez té con miel?» «Creo que sí». Se dirigió a un gabinete tallado en ébano y sacó una bandeja de plata con pan caliente, mantequilla y una tacita de manzanilla endulzada con miel. Ella tomó la taza con ambas manos y susurró:
Gracias. Antes de sentarse en el banco de terciopelo, cerca de la ventana arqueada, con las piernas colgando, Gael la observó en silencio mientras sorbía su té y miraba hacia la ciudad. Se veía tan pequeña contra el vasto horizonte de noche eterna, y sin embargo, había caminado hacia su mundo con más propósito y corazón de lo que la mayoría de los inmortales mostraban en toda una vida. No lo sabía todo sobre ella, todavía no, pero algo profundo en su pecho, algo que creyó muerto hace mucho, se agitó con reconocimiento. Este momento no fue casualidad, no fue solo sorprendente, era el comienzo de algo, y él necesitaba entender por qué. Al otro lado de la ciudad, una madre yacía en un catre delgado luchando por respirar. Viviana Solís tenía solo 28 años, pero sus ojos contenían el cansancio de alguien que había sobrevivido mucho más de lo que sus años sugerían. Se movía por la vida con una gracia tranquila, acostumbrada a hacerse invisible en pasillos concurridos y corredores nobles. Su cabello rubio, antes lustroso, estaba ahora atado en una trenza apresurada, y su suave sonrisa a menudo ocultaba el agotamiento que llevaba consigo como un segundo latido. No hacía mucho, había sido algo más, una aprendiz de curandera, una mujer de confianza con secretos, una chica que una vez había ayudado a alguien a escapar de una muerte segura, alguien cuyo nombre juró no volver a pronunciar en voz alta. Pero todo eso se desvaneció en el momento en que tomó su decisión, cuando se dio cuenta del costo. Sostenía a una hija recién nacida en sus brazos temblorosos, sola en una habitación fría sin nadie que la ayudara. Cuando los nobles vinieron a hacer preguntas, ella desapareció. Su familia, leal a las antiguas leyes vampíricas, respondió con un frío silencio. «Elegiste un camino peligroso», le había dicho su madre. Su padre se negó a pronunciar su nombre. La expulsaron esa misma semana. Se fue sin nada más que 2 maletas, y la niña que juró proteger. El mundo fuera de los muros del castillo era más frío de lo que esperaba. Limpiaba pisos, remendaba uniformes, fregaba sangre del mármol, cualquier cosa para sobrevivir. Le dolía el cuerpo en cada turno, pero cada noche le susurraba a su hija: «Nunca te dejaré, pase lo que pase». Aria nació en una noche de invierno tormentosa, en la concurrida sala de una curandera, sin nadie más que una partera que gentilmente colocó a la bebé en sus brazos. Ese momento fue el comienzo de todo. Pero para Gael, de pie en su despacho mientras el crepúsculo se convertía en noche profunda, el comienzo se sentía más como un final que se desentrañaba a la inversa. Había enviado a Aria a los cuartos de lavandería con instrucciones estrictas. Debía ser supervisada, alimentada, y bajo ninguna circunstancia debía ser enviada a casa sola. La jefa de mayordomos, una mujer de ojos perspicaces llamada Celeste, lo había mirado con una sorpresa apenas disimulada cuando dio las órdenes. «Mi señor», se aventuró Celeste cautelosamente, «la madre de la niña está gravemente enferma. Quizás deberíamos llamar a un curandero a su residencia». «Haz lo que te mando», interrumpió Gael, su tono que no admitía discusión. «Y envía un mensaje a la ciudad baja. Quiero que se monitoree de cerca la condición de Viviana Solís». Celeste hizo una reverencia y se retiró, pero no sin que Gael captara el destello de curiosidad en su expresión. No podía culparla. En más de un siglo de gobierno, nunca había mostrado interés en los asuntos personales del personal del castillo. Trabajaban, servían, permanecían invisibles. Hasta ahora, los cuartos de lavandería eran vastos y llenos de vapor, con hileras de tinas de cobre y escurridores encantados que se movían con precisión mecánica. Aria estaba de pie en un taburete de madera frente a una de las tinas, con las mangas recogidas hasta los codos, sumergiendo cuidadosamente una sábana de lino en agua jabonosa. Era malísima para eso. La sábana se le resbaló de sus manitas 2 veces.
Las burbujas de jabón salpicaron su delantal. Se mordió el labio con concentración, decidida a no llorar, y lo intentó de nuevo. A su alrededor, las otras lavanderas susurraban: «Esa es la niña que entró sola a su despacho, sin escolta. Simplemente entró. Dicen que no la castigó, ni siquiera levantó la voz. Imposible. Don Cuervo Blanco no perdona a nadie, pues la perdonó a ella». Aria escuchó los susurros, pero no levantó la vista. Se concentró en la tarea, frotando la tela como su madre le había enseñado, aunque le dolían los brazos y sus dedos se estaban poniendo rosados por el agua caliente. «Puedo hacerlo», se susurró a sí misma. Mami estaría orgullosa. En lo alto, en su estudio privado, Gael estaba de pie frente a un espejo ornamentado enmarcado en negro y plata. Pasó la mano sobre el cristal y el reflejo cambió, ya no mostrando su propio rostro, sino la lavandería de abajo. Observó a Aria luchar con la ropa blanca. La vio persistir incluso cuando el agotamiento se apoderaba de su pequeño cuerpo. La vio limpiarse la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha de jabón en su mejilla. Algo se apretó en su pecho. Había pasado tanto tiempo desde que había sentido algo parecido a la preocupación. Las plumas encantadas de su escritorio comenzaron a moverse, rascando el pergamino más rápido de lo habitual, como si respondieran a una energía invisible. Gael las miró, frunciendo el ceño. Las plumas habían estado inactivas hacía unos momentos. Luego notó las velas. Los candelabros que revestían las paredes brillaron con más fuerza, sus llamas bailando con un vigor inusual. El resplandor violeta se intensificó, proyectando sombras más nítidas por la habitación. La mirada de Gael regresó al espejo. Aria se había acercado a uno de los braseros encantados. En el momento en que pasó, las llamas saltaron más alto, iluminando sus rizos dorados como un halo. El castillo estaba reaccionando a ella. La mandíbula de Gael se tensó. Había sentido que las guardas se movían cuando ella entró antes, suavizándose, doblándose como si la reconocieran, como si la recibieran, pero eso era imposible. Las guardas del castillo Canto del Cuervo habían sido tejidas con magia antigua diseñada para repeler a los mortales y alertarlo de cualquier intrusión. Deberían haberla resistido o, al menos, haber hecho sonar una alarma. En cambio, se habían abierto como una cortina. Él presionó el sello en su escritorio. «Celeste, ven a mi estudio ahora». La jefa de mayordomos llegó en minutos, con una expresión cuidadosamente neutral. «Cuéntame sobre Viviana Solís», dijo Gael sin preámbulo. Celeste parpadeó. «Terencio, mi señor». «Sí, su historial laboral, su carácter, todo». Celeste juntó las manos. «Viviana ha servido en el castillo durante casi 7 años. Creo que es una de nuestras trabajadoras más fiables. Callada, humilde, nunca pide tiempo libre, nunca se queja, y antes de eso, no lo sé, mi señor. Llegó con poco más que la ropa puesta y una niña recién nacida. La contratamos por necesidad. Era hábil y dispuesta. Se ha mantenido al margen desde entonces». Los ojos de Gael se estrecharon. «Discreta, extremadamente, mi señor. Evita los chismes, evita la atención. Si acaso, es casi invisible». «Invisible», repitió Gael suavemente, o escondiéndose. Celeste se movió incómoda. «Mi señor, ¿alguna vez ha mencionado su pasado, su familia? ¿De dónde vino?» «No que yo sepa, mi señor, y nunca la he presionado. Muchos de los que vienen a trabajar al castillo lo hacen porque no tienen otro lugar a donde ir». Gael la despidió con un gesto, su mente dando vueltas. Viviana Solís, una mujer que apareció hace 7 años con una niña y sin historial.
Una mujer ferozmente reservada, una mujer cuya hija tenía un rostro que lo había atormentado durante un siglo y ahora gravemente enferma con un mal que apestaba a magia oscura. Esto no era una coincidencia. Más tarde esa noche, Gael se encontró caminando por los pasillos sombríos hacia los cuartos de lavandería. Se dijo a sí mismo que era para inspeccionar el trabajo, para asegurarse de que la niña no estuviera siendo maltratada. Pero cuando llegó al umbral y vio a Aria sentada en el suelo de piedra, doblando cuidadosamente una pila de ropa blanca con sus manitas pequeñas y torpes, se detuvo. Ella levantó la vista, sobresaltada, y rápidamente se puso de pie. «Su Majestad, yo ya casi termino, lo prometo. Siéntate», dijo Gael en voz baja. Ella obedeció, observándolo con ojos grandes e inciertos. Él se acercó lentamente, arrodillándose para quedar a su altura. «¿Por qué estás haciendo esto, Aria?» Ella parpadeó. «Porque mami no puede, y necesitamos el trabajo. Tienes 6 años. Esta no es tu carga». Su barbilla se levantó ligeramente. «Pero puedo ayudar. Quiero ayudar. Quiero que mami esté orgullosa». Gael estudió su rostro. La determinación, la inocencia, el amor inquebrantable. Y por primera vez en 100 años, sintió el hielo alrededor de su corazón fracturarse. «Ya lo estás», dijo suavemente. Aria sonrió, pequeña y con dudas. «¿De verdad? ¿De verdad?» Esa noche, Gael estaba de pie en el balcón de su habitación, mirando hacia Noche Eterna. La ciudad se extendía abajo, un laberinto de adoquines y sombras, iluminado por faroles dispersos y el resplandor de las farolas encantadas. Pero no estaba viendo la ciudad. Estaba viendo rizos dorados, ojos azules, un rostro que pensó que había perdido para siempre. Las velas en su habitación se encendieron de repente. Las llamas se inclinaron hacia la ventana abierta como si fueran atraídas por algo más allá del cristal. Las manos de Gael se aferraron a la barandilla de piedra. Su voz apenas un susurro. «Liana». El nombre flotó en el aire como un fantasma, y en algún lugar en las profundidades del castillo, las piedras antiguas parecieron suspirar en respuesta. Gael no durmió esa noche. No había necesitado dormir en más de un siglo, pero aún así no habría encontrado descanso. La pregunta rondaba en su mente como aves de carroña. ¿Quién era Viviana Solís? ¿Por qué su hija tenía ese rostro? ¿Y por qué ahora, después de todos estos años, el destino los había traído a su puerta? Al amanecer, había tomado su decisión. Convocó a Celeste a su estudio, mientras una luz pálida se filtraba por las ventanas teñidas de violeta. «Trae a Viviana Solís ante mí», ordenó. Inmediatamente, Celeste vaciló, su expresión tensa de preocupación. «Mi señor, la mujer no puede caminar. La enfermedad ha empeorado durante la noche. Los curanderos dicen...» «Entonces yo iré a ella», interrumpió Gael. Los ojos de Celeste se abrieron. «Mi señor, muéstrame dónde vive». Los niveles inferiores del castillo eran un mundo aparte de la grandiosidad de obsidiana de las cámaras de Gael. Aquí, estrechos corredores serpenteaban por pasajes de piedra iluminados por parpadeantes lámparas de aceite. El aire olía a tierra húmeda y madera vieja. Los cuartos de los sirvientes se alineaban en los pasillos, habitaciones pequeñas y estrechas, apenas lo suficientemente grandes para una cama y un baúl. Celeste se detuvo ante una puerta de madera desgastada cerca del final del pasaje. «Aquí, mi señor». Gael no llamó. Empujó la puerta para abrirla. La habitación era minúscula. Una sola cama pegada a la pared del fondo, una pequeña mesa con 2 sillas disparejas, un estante con unos pocos platos desportillados y una muñeca de madera con cabello de estambre dorado, sin duda de Aria.
Una cortina descolorida colgaba en una esquina, ocultando el poco espacio de almacenamiento que la habitación ofrecía, y en la cama, apenas visible bajo una manta raída, yacía Viviana Solís. Estaba pálida, demasiado pálida. Su piel había adquirido un tono grisáceo, y el sudor le humedecía la frente a pesar del frío en el aire. Su respiración era superficial, jadeos roncos. Venas oscuras como telarañas se extendían por su cuello y clavícula, visibles incluso en la penumbra. Gael reconoció los signos de inmediato. El mal de la noche. Los ojos de Viviana se abrieron al sonido de pasos. Cuando lo vio de pie en su umbral, su expresión cambió de confusión a terror absoluto. «No», susurró con voz ronca, tratando de incorporarse. «No, por favor, no lo hagas». Aria no estaba allí. Se disolvió en un violento ataque de tos. Manchas oscuras salpicaron su mano. No sangre, sino algo peor, algo que apestaba a magia oscura. Gael cruzó la habitación en 3 zancadas, arrodillándose junto a la cama. «Quédate quieta, por favor», jadeó Viviana, con lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, no la lastimes. Es solo una niña. Ella no sabía, solo estaba tratando de ayudar». «No tengo intención de dañar a tu hija», dijo Gael, su voz sorprendentemente suave. «Pero necesito respuestas, Viviana, y tú me las darás». Ella lo miró fijamente, temblando. «Mi señor, yo. ¿Cuánto tiempo llevas enferma?» 3 semanas, quizás 4. No recuerdo cuándo empezó. La mandíbula de Gael se tensó. El mal de la noche no aparecía naturalmente. Requería una exposición deliberada a la esencia vampírica corrompida, un veneno solo creado a través de un ritual oscuro. Alguien le había hecho esto. «¿Quién sabía que venías al castillo hace 7 años?» preguntó. La respiración de Viviana se entrecortó. Nadie. No le dije a nadie. No me mientas. No lo estoy haciendo». Se interrumpió, tosiendo de nuevo. Cuando finalmente recuperó el aliento, su voz era apenas audible. «No me quedaba familia ni amigos. Vine aquí porque no tenía otro lugar a donde ir. Y antes de eso...» Sus ojos se desviaron. Era aprendiz en la ciudad, solo. Solo una chica tratando de sobrevivir. ¿Aprendiz de quién? Silencio. Gael se inclinó más cerca, sus ojos carmesí perforando los de ella. «Estás mintiendo. Puedo oír tu corazón acelerarse. Puedo oler el miedo. Dime la verdad, Viviana, o no tendré más remedio que asumir lo peor». Sus labios temblaron. Por un largo momento no dijo nada. Luego, en voz baja: «Una vez ayudé a alguien». Gael se quedó muy quieto. «Hace años», continuó Viviana, su voz quebrándose. «Yo era solo una chica, una aprendiz de lavandera en el ala de los viejos sirvientes. No hacía preguntas, mantenía la cabeza baja. Pero una noche, vi algo que no debía ver». «¿Qué viste?» «Una mujer», susurró Viviana, siendo arrastrada por los pasillos por guardias. Estaba sangrando, llorando. Dijeron que era una traidora, que había roto la ley sagrada. La llevaban a la cámara de ejecución». Las manos de Gael se apretaron en puños. «Debería haber mirado hacia otro lado», dijo Viviana, con lágrimas corriendo libremente ahora. «Debería haber fingido que no vi nada, pero ella me miró y me rogó. Dijo que estaba esperando un hijo, que los iban a matar a ambos». La habitación pareció enfriarse. «Así que la ayudé», respiró Viviana. «Le mostré los pasajes ocultos, los que usan los sirvientes. Le di mi capa y mi bolsa de monedas. Le dije dónde correr, y ella escapó». La voz de Gael era apenas un susurro. «¿Cuál era su nombre?» Los ojos de Viviana se encontraron con los suyos, llenos de dolor y antigua pena. «Nunca me lo dijo», dijo ella, «pero tenía el cabello dorado, ojos azules, y me hizo prometerme que nunca hablaría de lo que había hecho,
que si alguien se enteraba, me matarían a mi familia. Dijo que me debía la vida, que algún día, de alguna manera, me lo pagaría. Nunca terminó. Su cuerpo se convulsionó y se dobló, tosiendo violentamente. Esta vez, las manchas oscuras se convirtieron en una sustancia espesa parecida al alquitrán que salpicó la manta. ¡Mami! Gael se giró. Aria estaba en el umbral, su rostro pálido de terror. Corrió hacia la cama, rodeando con sus bracitos el tembloroso cuerpo de su madre. «Mami, por favor, no te mueras», sollozó. «Por favor». «Está bien, pajarito», susurró Viviana, acariciando el cabello de Aria con dedos temblorosos. «Estoy bien», pero no lo estaba. Gael podía verlo. El mal de la noche se extendía más rápido ahora, las venas oscuras subiendo por su garganta, alcanzando su rostro. Miró a Viviana, esta mujer frágil y moribunda que había arriesgado todo por una extraña. Miró a Aria, aferrada a su madre con un amor desesperado e inquebrantable, y algo viejo se agitó dentro de él. Algo que pensó que había muerto la noche en que Liana le fue arrebatada. Culpa, dolor y, debajo de todo, una furia protectora feroz. «Celeste», dijo bruscamente. La mayordoma apareció en el umbral. «Convoca al médico de la corte y trae al anciano Terencio. Dile que es urgente». «Mi señor, el anciano Terencio está en consejo. No me importa si está en la cripta. Tráiganlo ahora». Celeste salió disparada. Gael se volvió hacia Viviana, su expresión dura e inflexible. «Esta no es una enfermedad natural. Alguien te envenenó deliberadamente, y tengo la intención de descubrir quién». Los ojos de Viviana se abrieron. «¿Por qué? ¿Por qué nos ayudaría?» Gael miró a Aria, aún sollozando contra el pecho de su madre. Luego miró a Viviana, la valentía en sus ojos, incluso cuando la muerte se acercaba. «Porque hace 7 años», dijo en voz baja, «salvaste a alguien que amaba, y no permitiré que mueras por esa misericordia». Las palabras flotaron en el aire como un voto. Viviana lo miró, la comprensión surgiendo en sus ojos febriles. Pero antes de que pudiera hablar, el anciano Terencio entró en la habitación. Un vampiro alto y anguloso con cabello plateado y ojos como trozos de hielo. «Mi señor», dijo Terencio, su mirada parpadeando hacia Viviana con desdén apenas disimulado. «Me llama por esto, el mal de la noche», dijo Gael secamente. «Examínala y dime cómo lo contrajo». La expresión de Terencio cambió a sorpresa, luego a cálculo. Se acercó a la cama, estudiando los síntomas de Viviana con frialdad clínica. Después de un momento, se enderezó. Mal de noche, en efecto, inducido artificialmente. Alguien la expuso a esencia corrompida, probablemente por contacto o ingestión. Hizo una pausa. «Es fatal, mi señor. En días, quizás horas. ¿Se puede curar?» «No por medios convencionales. El único tratamiento requeriría...» Terencio se detuvo, sus ojos entrecerrándose. «¿Por qué le importa? Es una sirvienta». La voz de Gael se convirtió en un susurro letal. «Eso no es de tu incumbencia. Encuentra una manera de estabilizarla. Yo me encargaré de la cura». Terencio hizo una reverencia rígidamente y se retiró, pero no sin lanzar una última mirada inquietante a Aria. Durante los días siguientes, Viviana fue trasladada a la enfermería del castillo bajo la protección directa de Gael. Los curanderos trabajaron incansablemente para frenar el avance del veneno, pero todos sabían que era solo cuestión de tiempo. Aria se negó a separarse de su madre hasta que Gael sugirió gentilmente que podía ayudar de otras maneras. «Tu madre necesita descansar», le dijo una noche, «pero hay trabajo que hacer. ¿Me ayudarías?» Aria lo miró con esos ojos azules imposibles. ¿Ayudarlo en su despacho? Tareas pequeñas, cosas que no puedo confiar a otros. Era una mentira, claro está, pero logró que Aria comiera, durmiera, se apartara de la cama de su madre por unas preciosas horas cada día.
Comenzó a pasar sus tardes en el estudio de Gael, posada en una silla acolchada cerca de su escritorio. Al principio, simplemente lo observaba trabajar, firmando decretos, leyendo informes, ocasionalmente dictando cartas a plumas encantadas. Pero gradualmente, Gael se encontró suavizándose. Hacía pausas en su trabajo para explicar lo que estaba haciendo. Le mostró cómo doblar la ropa blanca con esquinas perfectas, como lo requerían los hogares reales. Ordenó que le trajeran pan caliente con miel y té especiado de las cocinas, observando cómo comía con silencioso alivio. Y a veces, cuando el silencio se volvía demasiado denso, le hacía preguntas. ¿Qué te cuenta tu madre sobre el mundo, Arya? Dice que es hermoso si sabes dónde mirar, y aterrador si olvidas ser valiente. ¿Y eres valiente? Ella lo consideró seriamente. Estoy tratando de serlo. Gael sintió que algo se retorcía en su pecho. Una presión fantasma, como un latido que ya no existía. Tratando de recordar cómo pulsar, el castillo notó su presencia. Una tarde, mientras Arya estaba junto a la alta ventana arqueada del estudio de Gael, las nubes de tormenta que habían oscurecido noche eterna durante días se abrieron de repente. La luz del sol, rara y dorada, se derramó a través del cristal, iluminando su rostro. Gael levantó la vista bruscamente. El clima había estado sumido en una penumbra perpetua desde el equinoccio de otoño. No había una explicación natural para el repentino despeje. En otra ocasión, Arya pasó junto a una pared tallada con runas antiguas, guardas protectoras de la fundación del castillo. Mientras pasaba, los símbolos comenzaron a brillar débilmente, pulsando con una suave luz violeta. Ella se detuvo, mirándolos con asombro. Son bonitos, como estrellas. Gael se levantó de su escritorio, acercándose lentamente. Las runas habían estado inactivas durante más de un siglo. Solo respondían a linajes ligados a la magia original del castillo, al linaje de Liliana. Él extendió la mano, rozando los símbolos luminosos con sus dedos. Se encendieron más al contacto, y más aún cuando Arya colocó su pequeña mano junto a la suya. «¿Qué significa?», preguntó ella. La mandíbula de Gael se tensó. «Significa que el castillo te recuerda», pero no todos celebraban ese recuerdo. En el ala este, lejos de las cámaras de Gael, un grupo de nobles vampiros se reunió en una sala de consejo sin ventanas. Las velas proyectaban sombras parpadeantes sobre sus rostros pálidos, mientras hablaban en tonos bajos y urgentes. La niña ha estado en su despacho todos los días durante una semana. Siseó doña Serafina, con los labios carmesí contraídos en una mueca. Se ha encariñado, más que encariñado, obsesionado, añadió don Valeriano oscuramente. Está descuidando las reuniones del consejo, ignorando las peticiones. Todo por una niña humana. No cualquier humana, interrumpió el anciano Terencio, inclinándose hacia adelante. Examiné a la madre. La enfermedad es el mal de la noche. Sí, pero alguien lo quiso así. Alguien quería que fueran vulnerables, y ahora el rey los protege, dijo Serafina. Incluso ha trasladado a la madre a la enfermería real. ¿Entienden lo que eso significa? El silencio cayó sobre la habitación. Él la ve en la niña, dijo Valeriano en voz baja. Lyanna, el nombre provocó una oleada de inquietud en el grupo. Se suponía que el linaje de Lyanna estaba extinguido. El consejo lo ordenó, dijo Serafina. Sin embargo, aquí está una niña con su rostro, despertando la magia del castillo, agitando el corazón muerto del rey. Si descubre la verdad, comenzó. No puede descubrir la verdad, espetó Serafina. Las leyes son claras. No hay uniones entre inmortales y mortales. No hay herederos mestizos. La niña es una amenaza para todo lo que hemos construido. Valeriano asintió lentamente. Entonces estamos de acuerdo. Los nobles intercambiaron miradas. La niña debe ser eliminada, dijo Serafina fríamente.
antes de que el apego de Gael sea irreversible. Arya no pretendía deambular. Había estado buscando las cocinas, esperando buscar leche tibia para su madre cuando tomó un giro equivocado. Los corredores del castillo Canto del Cuervo eran un laberinto, retorciéndose y girando de maneras que desafiaban la lógica. Se encontró en una parte del castillo que nunca había visto antes. Las paredes aquí eran más oscuras, la piedra más antigua. La escarcha se aferraba a los bordes de los marcos de las puertas, a pesar del calor en otros lugares. Y entonces vio la puerta. Era enorme, el doble de alta que cualquier otra puerta del castillo, tallada en madera negra e incrustada con runas plateadas, las mismas runas que habían brillado cuando tocó la pared en el estudio de Gael. Arya se acercó lentamente. Las runas comenzaron a brillar a medida que ella se acercaba, pulsando al ritmo de su corazón. La puerta se abrió. Dentro había una cámara diferente a todo lo que había visto. La luz de la luna se derramaba a través de una claraboya circular, iluminando una habitación llena de antiguos tapices, libros polvorientos y un único retrato colgado en la pared del fondo, un retrato de una mujer con cabello dorado y ojos azules. Arya se quedó mirando, hipnotizada. «No deberías estar aquí». Ella se giró. Gael estaba en el umbral, su expresión indescifrable, pero sus ojos estaban llenos de algo que parecía dolor. «Lo siento», susurró Arya. «Me perdí. No quise. Esta ala ha estado sellada durante más de 100 años», dijo Gael en voz baja, entrando. «Las guardas deberían haberte mantenido fuera, pero no lo hicieron», dijo Arya, mirando las runas brillantes. «Ellas me dejaron entrar». Gael miró el retrato, luego a Arya. El parecido era innegable, imposible, desgarrador. «El castillo te reconoce», dijo suavemente. «Conoce tu sangre y...». Arya ladeó la cabeza. «¿De quién es la sangre?». Gael se arrodilló ante ella, con una expresión grave. «Alguien a quien amé mucho. Alguien que me fue arrebatada». «¿La dama del cuadro?». «Sí». Arya volvió a mirar el retrato, luego a Gael. «Se parece a mí». «Sí, es por eso que nos está ayudando». Gael vaciló. Luego, con una honestidad que lo sorprendió incluso a él mismo, dijo: «Al principio, quizás, pero ahora...». Se acercó suavemente, apartándole un rizo de la cara. «Ahora te ayudo porque eres valiente y amable, y mereces ser protegida». Arya sonrió pequeña, con dudas, pero real. Afuera, en los pasillos oscurecidos, los conspiradores ya estaban en marcha. La niña debe ser eliminada. La citación llegó a medianoche. Gael estaba en su estudio, mirando informes en los que no podía concentrarse, cuando Celeste irrumpió por la puerta, sin aliento y aterrorizada. «Mi señor, la mujer, se está muriendo». Él se puso en movimiento antes de que ella terminara de hablar. La enfermería era un caos. Los curanderos corrían entre las camas, sus rostros pálidos de miedo. En la habitación de la esquina, detrás de una cortina corrida apresuradamente para dar privacidad, Viviana yacía convulsionando. Las venas oscuras se habían extendido por todo su torso, subiendo ahora por su cuello como dedos agarradores. Sus labios estaban teñidos de negro y su respiración era un terrible y ronco jadeo. Arya se arrodilló junto a la cama, agarrando la mano de su madre, con lágrimas corriendo por su rostro. «Mami, por favor, no te vayas». «Mi señor», dijo uno de los curanderos con urgencia. «El mal de la noche ha llegado a su corazón. No hay nada más que podamos hacer. Le quedan minutos, quizás menos». Gael los despidió a todos con un gesto brusco. «Déjennos». Huyeron. Él se acercó a la cama lentamente, su mirada fija en el rostro agonizante de Viviana. Ella giró la cabeza hacia él, un destello de reconocimiento en sus ojos que se apagaban. «Mi señor», susurró, «guarda tus fuerzas». «No»,
tosió, líquido negro salpicando la almohada. No hay tiempo. Debo decirte. Gael se arrodilló junto a la cama, poniéndose a su altura. Entonces, dímelo todo. La mano de Viviana tembló al intentar alcanzar la suya. La mujer a la que ayudé a escapar hace tantos años, Liana. Una lágrima resbaló por la mejilla de Viviana. Sí, me lo dijo. Me dijo su nombre antes de huir. Me hizo jurar que nunca lo diría. La mandíbula de Gael se apretó. La busqué durante meses. Me dijeron que había sido ejecutada, que su cuerpo fue quemado. Una mentira, jadeó Viviana. Ella escapó por mi culpa. Pero, mi señor, sus ojos se llenaron de urgencia desesperada. No estaba sola. Gael se quedó muy quieto. Estaba embarazada, respiró Viviana. Su hijo. Estaba embarazada la noche que la atraparon. Me rogó que la ayudara. No por ella misma, sino por el bebé, dijo. Dijo que usted no sabía que la arrestaron antes de que pudiera decírselo. Las palabras golpearon a Gael como un puñetazo físico. Liana embarazada de su hijo. No, susurró. No, eso es imposible. Yo lo habría sentido, lo habría sabido. Usted estaba lejos, dijo Viviana, su voz debilitándose. En la frontera norte, el consejo actuó rápidamente. La querían muerta antes de que regresara, pero la ayudé a escapar. Le di todo lo que tenía y ella sobrevivió lo suficiente como para dar a luz. Las manos de Gael temblaban. 100 años. 100 años había creído a Liana muerta, creído que su amor había terminado en cenizas y sangre, pero ella vivió y había llevado a su hijo. ¿Dónde?, exigió. ¿A dónde fue? ¿Dónde está mi hijo? La respiración de Viviana se entrecortó. Se escondió, cambió su nombre, crió al bebé en secreto, pero el niño llevaba su sangre, mi señor, y la de Liliana. El linaje continuó, a través de las generaciones, oculto, protegido. Giró la cabeza débilmente hacia Aria, aún sollozando junto a la cama. «Aria», susurró Viviana, «no es solo un parecido». El mundo de Gael se tambaleó. Miró a la niña pequeña, rizos dorados, ojos azules, un rostro que lo había atormentado durante un siglo. Miró la forma en que el castillo respondía a su presencia, las runas brillantes, las tormentas que se abrían, la magia antigua que la reconocía porque era descendiente de Liliana, mi descendiente. Es mi familia. Respiró Gael, la revelación golpeándolo como una ola. Ella lleva nuestra sangre. Sí, jadeó Viviana, y por eso, ¿por qué me envenenan? No para matarme, mi señor, para matarla a ella. La cabeza de Gael se levantó de golpe. ¿Qué? Los nobles, dijo Viviana, su voz apenas audible ahora. Le temen lo que representa. Si ella vive, si usted descubre la verdad, todo lo que han construido, las leyes que prohíben las uniones entre vampiros y humanos, todo se desmoronará. La comprensión golpeó a Gael como fuego helado. El mal de la noche no estaba destinado a Viviana. Estaba destinado a incapacitarla, a dejar a Aria vulnerable, desprotegida, fácil de eliminar, y él casi lo había permitido. No, dijo, su voz endureciéndose como el acero. No, no la tocarán. La mano de Viviana se apretó débilmente alrededor de la suya. Prométame, suplicó, sus ojos desesperados. Prométame que la protegerá. Incluso si no puedo, incluso si vienen por ella, prométame que estará a salvo. Lo juro, dijo Gael, su voz ronca con una emoción que no había sentido en un siglo. Por mi vida, por mi trono, por todo lo que soy, nadie la dañará. Viviana sonrió, pequeña, agradecida, con el corazón roto. Gracias, susurró. Luego su cuerpo se convulsionó violentamente. Las venas negras surgieron por su rostro, cubriendo su piel como una telaraña.
Su espalda se arqueó y un terrible sonido de asfixia escapó de su garganta. ¡Mami!, gritó Arya, lanzándose sobre el pecho de su madre. ¡No, no, no! Gael actuó por instinto. Levantó a Viviana en sus brazos, su frágil cuerpo pesando casi nada. Arya se aferró a la mano de su madre, negándose a soltarla. ¿A dónde la lleva?, sollozó Arya. La expresión de Gael era sombría. Al único lugar que puede salvarla. El ala prohibida era exactamente como Arya la había visto horas antes. La puerta masiva, las runas brillantes, la cámara llena de luz de luna. Pero Gael no se detuvo en la sala del retrato. Llevó a Viviana más profundamente a través de un pasaje oculto que se abrió a su toque, bajando una escalera de caracol tallada en obsidiana. El aire se enfriaba con cada paso. Un poder ancestral zumbaba en las paredes. Al final había una cámara circular. En su centro se alzaba un altar de piedra grabado con runas mucho más antiguas que el propio castillo. Magia de sangre, magia prohibida, del tipo que exigía un precio terrible. Gael acostó a Viviana suavemente en el altar. Apenas respiraba ahora, su pulso era un débil aleteo bajo sus dedos. Arya estaba a su lado, su pequeña mano agarrando su abrigo. ¿Qué es este lugar? El corazón del castillo Canto del Cuervo, dijo Gael en voz baja, donde la magia más antigua aún duerme. Miró a Viviana, esta mujer valiente y desinteresada que había salvado a la persona que más había amado en el mundo, que había protegido su linaje a costa de su propia vida. No la dejaría morir, incluso si eso significaba romper cada voto que había hecho. Gael se llevó la muñeca a la boca y mordió, extrayendo sangre. Brilló carmesí a la luz de la luna, antigua y poderosa. «Aguanta, Viviana», susurró. «Esto va a doler», y comenzó el ritual que la salvaría o los destruiría a todos. Las runas antiguas talladas en el altar cobraron vida cuando la sangre de Gael tocó la piedra. Una luz violeta brotó de los símbolos, proyectando sombras retorcidas por las paredes de la cámara. La temperatura se desplomó, la escarcha se arrastró por el suelo en patrones cristalinos. «Aléjate», ordenó Gael, con voz tensa, pero Arya no se movió. Se quedó paralizada, observando cómo él presionaba su muñeca sangrante contra los labios de su madre. La unión de sangre estaba prohibida por una razón. No curaba, transfería la fuerza vital, la vitalidad, la esencia misma de la inmortalidad. En las manos equivocadas, podía crear abominaciones. En manos desesperadas podía salvar a los moribundos, pero el costo siempre era severo. Gael comenzó a cantar en un lenguaje más antiguo que los reinos, más antiguo que la memoria. Las palabras sabían a ceniza y hierro en su lengua. El poder surgió a través de él, antiguo, salvaje, apenas controlado. Le desgarró las venas como fuego líquido, tirando del núcleo de lo que lo hacía inmortal. El cuerpo de Viviana se convulsionó. Las venas negras comenzaron a retroceder, lentamente al principio, luego más rápido. El mal de la noche que la había estado devorando desde dentro encontró algo más fuerte, sangre de vampiro entrelazada con magia que precedía a la enfermedad misma, pero el ritual exigía equilibrio. Por cada momento en que la fuerza vital de Viviana se fortalecía, la de Gael se debilitaba. Su piel se puso más pálida, casi translúcida. Sus manos temblaban. El brillo carmesí en sus ojos parpadeó como brasas moribundas. «Por favor, funciona», susurró con los dientes apretados. «Por favor». El altar resplandeció más intensamente. Las runas cantaron con poder, y luego, con un sonido como de cristal rompiéndose, la magia encajó en su lugar. Viviana jadeó, tomando una profunda y temblorosa respiración, y sus ojos se abrieron de golpe.
El color volvió a sus mejillas. Las venas negras desaparecieron por completo, dejando solo tenues cicatrices plateadas a su paso. Estaba viva, pero Gael estaba cayendo. Tropezó hacia atrás, sus piernas cediendo bajo él. Su visión se volvió borrosa. La cámara giraba. Había dado demasiado, llevado el ritual demasiado lejos. Su cuerpo inmortal luchaba por recordar cómo sostenerse después de verter tanta vida en otro. Lo último que vio, antes de que la oscuridad lo reclamara, fue el rostro aterrorizado de Arya. Luego, nada. Cuando Arya se dio cuenta de que el rey había colapsado, no gritó, no corrió a buscar ayuda. Simplemente se arrodilló a su lado, sus manitas buscando su rostro. «Su Majestad», susurró. «Por favor, despierte, por favor». Él no respondió. Su pecho subía y bajaba en respiraciones superficiales y trabajosas. Su piel estaba fría, más fría que la piedra, más fría que el invierno. En el altar, Viviana se agitó débilmente, desorientada, pero viva. «Arya, ¿qué? ¿Dónde? Mami». La voz de Arya se quebró. «Mami, él te salvó, pero ahora no despierta». Viviana intentó sentarse, pero su cuerpo estaba demasiado débil. Solo pudo observar cómo su hija se acurrucaba contra el rey caído, rodeándolo con sus bracitos como si su calor solo pudiera traerlo de vuelta. «Por favor, no me deje usted también», susurró Arya en su cabello plateado. «Por favor, no tengo a nadie más». Le apartó el cabello de la cara con dedos temblorosos, como su madre lo había hecho con ella cuando estaba enferma. Tomó su mano fría entre las suyas y la sostuvo contra su mejilla. «Lo prometió», dijo suavemente, con lágrimas corriendo por su rostro. «Prometió que nos protegería. No puede romper sus promesas». El silencio llenó la cámara. Entonces, lentamente, imposiblemente, el calor comenzó a regresar a la mano de Gael. Gael despertó con la sensación de algo pequeño y cálido presionado contra su pecho. Su visión se aclaró gradualmente. La cámara se enfocó. El altar, el resplandor moribundo de las runas, la luz de la luna que se filtraba por la estrecha ventana de arriba, y Arya se había quedado dormida contra él. Sus rizos dorados se esparcían por su abrigo, su mano aún aferrada a la suya. Incluso dormida, ella se aferraba como si temiera que él desapareciera. El pecho de Gael se apretó, no con dolor, sino con algo que no había sentido en más de un siglo. Esto es lo que significa ser necesitado, se dio cuenta, importar, no como rey, no como gobernante, sino como protector de alguien, la esperanza de alguien. Él se movió ligeramente y Arya se agitó. Sus ojos se abrieron, esos ojos azules imposibles que llevaban la luz de Lyanna. «Está despierto», respiró ella. «Lo estoy». Ella lo rodeó con los brazos, casi haciéndolo caer hacia atrás. «Pensé que se había ido. Pensé, estoy aquí», dijo Gael en voz baja, devolviendo torpemente el abrazo. «No voy a ninguna parte». Ella se apartó, estudiando su rostro con una seriedad que superaba sus años. «Salvó a mami, sí, ¿y por qué?» Gael miró más allá de ella, hacia donde Viviana yacía en el altar, ahora respirando con regularidad, durmiendo pacíficamente. Luego miró a Arya, a esta niña valiente e imposible que había entrado en su fortaleza y había despertado algo que creyó muerto hace mucho tiempo. «Porque me lo pediste», dijo simplemente. No era toda la verdad, pero era lo suficientemente cierto. La expresión de Arya se suavizó. Ella se acercó y le tocó suavemente el rostro, su pequeña mano descansando contra su mejilla. «Gracias». Gael cerró los ojos, permitiéndose por un momento sentir la calidez de su toque, la inocencia, la confianza. «Es la sangre de Lyanna», pensó. «Mi sangre, el último remanente de todo lo que perdí». Y en ese momento algo fundamental cambió dentro de él.
Había pasado un siglo como rey, frío, distante, intocable. Había construido muros alrededor de su corazón tan altos que nada podía alcanzarlo. Pero Arya se había deslizado a través de esos muros sin esfuerzo. Le había recordado lo que significaba preocuparse, proteger, amar. No le fallaría. «Ven», dijo, tomándola en sus brazos mientras se ponía de pie. Su fuerza regresaba lenta, pero seguramente. «Tu madre necesita descansar, y tú también. ¿Y usted?» «Estaré bien. Lo prometo». Él la miró, a esta pequeña niña que ya había perdido tanto, y sin embargo, aún encontraba el valor para esperar. «Lo prometo». Mientras Gael cargaba a Arya y velaba por Viviana durante el resto de la noche, un único pensamiento ardía en su mente con una claridad fría e inquebrantable. Alguien hizo esto. Alguien envenenó a Viviana. Alguien intentó matar el último rastro del linaje de Liliana. Y cuando descubriera quién, aprenderían lo que significaba enfrentar la ira de un rey vampiro, no las maniobras políticas de la corte, no los castigos calculados de la ley, sino la furia cruda e implacable de un hombre que finalmente había encontrado algo que valía la pena proteger y se negaba a que se lo quitaran de nuevo. La citación llegó 3 días después. Gael estaba en la sala del trono, con los brazos cruzados, mientras los nobles vampiros entraban uno por uno. Sus expresiones variaban desde una fría desaprobación hasta una hostilidad apenas disimulada. A la cabeza caminaban doña Serafina, don Valeriano y el anciano Terencio, los mismos 3 que se habían reunido en consejo secreto. Los mismos 3, Gael sospechaba, que habían orquestado el envenenamiento de Viviana. «Mi señor», comenzó Serafina, su voz empapada de falsa cortesía. «Nos presentamos ante usted con graves preocupaciones». «Hablen con claridad», dijo Gael. «No tengo paciencia para juegos». Valeriano dio un paso adelante. «Ha violado la ley sagrada, don Cuervo Blanco. El ritual de unión de sangre está prohibido. Usted lo sabe. Lo usé para salvar una vida humana», interrumpió Gael bruscamente. «Usted gastó su esencia inmortal, el mismo poder que sostiene este reino, en una sirvienta mortal. Esto es inadmisible». Los ojos de Gael se entrecerraron peligrosamente. «Ella no es solo una sirvienta». «No», dijo Serafina fríamente. «Ella es la madre de una niña que porta un linaje prohibido. Una niña que nunca debió haber existido». Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. «Ustedes sabían», dijo Gael en voz baja, «todos ustedes sabían que Lyanna sobrevivió. Sabían lo de la niña». Silencio. Entonces don Valeriano habló, su voz dura. «La ley es absoluta. No hay uniones entre vampiros y mortales. No hay herederos mestizos. Cuando Lyanna escapó hace un siglo, creímos que el problema se había resuelto solo. Murió en la oscuridad, o eso pensábamos. Pero su linaje persistió», continuó Serafina. «Y ahora la descendiente de esa niña ha entrado en este castillo, ha despertado su magia y ha capturado su corazón. Esto no puede tolerarse». Gael bajó los escalones de su trono lentamente, deliberadamente. «¿Qué es exactamente lo que exigen?» «La mujer y la niña deben ser eliminadas», dijo Terencio secamente, «desterradas de Noche Eterna, enviadas mucho más allá de nuestras fronteras, donde no puedan representar ninguna amenaza. Y si se niegan a ir». Los nobles intercambiaron miradas. «Entonces las eliminaremos por la fuerza», dijo Serafina. «Es nuestro deber proteger la santidad de la ley vampírica, incluso de usted, mi señor». La risa de Gael fue fría y completamente desprovista de humor. «Me amenazan en mi propio salón. Le recordamos», dijo Valeriano. «El consejo también tiene autoridad». «El consejo», interrumpió Gael, su voz convirtiéndose en un susurro letal, «sirve a mi discreción
y les digo ahora, no las tocarán. Mi señor, están bajo mi protección. Viviana Solís y su hija permanecerán en este castillo todo el tiempo que deseen. Cualquiera que las dañe me responderá a mí personalmente. Los ojos de Serafina brillaron con ira. Desafiaría siglos de tradición por una niña humana. Quemaría sus tradiciones hasta convertirlas en cenizas, dijo Gael fríamente, antes de permitir que dañen el linaje de Liana. La cámara estalló en murmullos indignados. Entonces no nos deja otra opción, dijo Valeriano sombríamente. El Consejo se reunirá para discutir su destitución del poder. Inténtenlo, dijo Gael suavemente, y descubran lo que un rey vampiro puede hacer cuando deja de fingir que le importan sus leyes. No esperaron una votación formal. Esa noche, mientras Gael revisaba informes en su estudio, llegó el ataque. Aria regresaba de las cocinas llevando una bandeja de comida para su madre cuando tres figuras salieron de las sombras, nobles que ella no reconoció. Sus ojos brillaron carmesí en el tenue pasillo. «Niñita», dijo uno de ellos, su voz melosa y amenazante. «No deberías estar aquí». Aria retrocedió agarrando la bandeja. «Solo llevo comida a...» «Tu error», siseó el vampiro. «Una abominación, y vamos a corregir ese error». Él extendió la mano hacia ella, y el castillo gritó. Las paredes se estremecieron. El suelo se agrietó. Antiguas runas cobraron vida en cada superficie, inundando el pasillo con una luz violeta cegadora. Las guardas encantadas, inactivas durante un siglo, surgieron con furia protectora. Los nobles retrocedieron cubriéndose los ojos. «¿Qué? ¿Qué es esto?» Entonces Gael estaba allí, se materializó de las sombras como la muerte misma, moviéndose más rápido de lo que los ojos mortales podían seguir. Su mano se cerró alrededor de la garganta del noble, levantándolo del suelo con fuerza sin esfuerzo. «¿Te atreves?», susurró Gael, su voz glacial de rabia. «Mi señor, solo estábamos...» Gael lo estrelló contra la pared. La piedra se agrietó. «¿Solo qué? ¿Amenazando a una niña bajo mi protección, intentando asesinar en mis propios salones?» Los otros dos nobles intentaron huir. Las puertas del castillo se cerraron de golpe. Las runas brillaron con más fuerza, atrapándolos dentro. «No», dijo Gael suavemente, «querían enfrentarme, así que enfréntenme». Soltó al primer noble, dejándolo caer al suelo. Luego se volvió para enfrentar a los tres, sus ojos carmesí ardiendo con un poder antiguo y terrible. «¿Quién ordenó el envenenamiento? ¿Quién le dio a Viviana el mal de la noche?» Silencio. La paciencia de Gael se agotó. Se movió en un instante, agarrando al noble más cercano por el cuello. «Habla», jadeó el vampiro. El anciano Terencio lo arregló. Tiene contactos en el mercado oscuro, proveedores de esencia corrompida. Les pagó para... Gael lo arrojó a un lado y se volvió hacia Aria. Ella estaba paralizada, la bandeja caída y olvidada a sus pies. Él se arrodilló ante ella, su expresión suavizándose. «¿Estás herida?» Ella negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. Las paredes brillaban. «El castillo protege a los suyos», dijo Gael en voz baja. «Y tú, Aria, eres una de los suyos». Detrás de ellos, los tres nobles se pusieron de pie a toda prisa, el terror grabado en sus rostros. «Llévenlos a los calabozos», ordenó Gael, y los guardias se materializaron de las sombras. «Y convoquen al consejo completo, inmediatamente». Una hora más tarde, la sala del trono estaba abarrotada. Cada noble, cada anciano, cada miembro de la corte vampírica estaba en un silencio incómodo mientras Gael se dirigía a ellos desde su trono. Aria estaba a su lado. Se había negado a separarse de él. «Anciano Terencio», dijo Gael, su voz resonando por la cámara. «Da un paso al frente». Terencio se acercó, su expresión cuidadosamente neutral. «Mi señor, ¿usted orquestó el envenenamiento de Viviana Solís?
Un instante de silencio. Luego la máscara se resquebrajó. Hice lo que fue necesario para proteger nuestras leyes. Murmullos de asombro recorrieron la multitud. ¿Confiesas?, dijo Gael suavemente. Sí, la mujer albergaba un linaje prohibido. La niña es una abominación. Nuestras leyes exigen... Sus leyes, interrumpió Gael, levantándose de su trono, están rotas. Fueron escritas por cobardes que temían lo que no podían controlar, que asesinaron a una mujer inocente porque llevaba a mi hijo. Él bajó los escalones y los nobles se abrieron ante él como el agua. Liana fue ejecutada en secreto porque temían que su linaje desafiara su poder. Envenenaron a Viviana por la misma razón. Y ahora exigen que entregue a Aria, mi descendiente, el último rastro de la mujer que amé, a su supuesta justicia. Se detuvo ante Terencio, su voz convirtiéndose en un susurro letal. Me niego. Entonces, ya no es apto para gobernar, declaró Serafina, dando un paso al frente. El Consejo invoca el derecho ancestral, desafiamos su autoridad. Que así sea, dijo Gael con calma. Pero sepan esto, si se mueven contra mí, se mueven contra el castillo mismo. Como si respondiera, la sala del trono tembló. Las runas antiguas talladas en las paredes cobraron vida. Las propias piedras parecieron zumbar con reconocimiento. Aria dio un paso al frente, su pequeña mano deslizándose en la de Gael, y la magia del castillo se disparó. Protectora, feroz, innegable. Los nobles lo sintieron. El poder puro, el vínculo ancestral entre linaje y piedra. Retrocedieron. Esta niña, dijo Gael, su voz resonando con autoridad, está bajo mi protección. Cualquiera que la dañe enfrentará no solo mi ira, sino la ira del propio castillo Canto del Cuervo. El golpe de estado murió antes de que pudiera comenzar, pero el consejo no había terminado. 3 noches después llegó la citación formal, sellada con el antiguo escudo del consejo vampírico, escrita con tinta de sangre que brillaba a la luz de las velas. Don Gael Cuervo Blanco es convocado por la presente para ser juzgado ante el pleno consejo de ancianos por crímenes contra la ley inmortal. La asistencia es obligatoria. La falta de comparecencia resultará en la confiscación inmediata del trono. Pelkril. Gael la leyó una vez, luego la dejó caer sobre su escritorio. Celeste estaba en el umbral, su rostro pálido. Mi señor, nunca antes habían invocado un juicio de linaje, ni en 500 años. Entonces, ya era hora, dijo Gael en voz baja. Quieren destituirte, que lo intenten. La cámara del consejo era circular, tallada en obsidiana e iluminada por orbes flotantes de fuego azul frío. 13 tronos rodeaban el espacio, uno para cada anciano, con una única plataforma de piedra en el centro donde se pararía el acusado. Gael entró solo. Los ancianos se sentaron en silencio. Sus expresiones variaban de hostiles a cuidadosamente inexpresivas. Serafina lucía una sonrisa de satisfacción. Los ojos de Valeriano brillaban con anticipación. Terencio, ahora despojado de su título, pero presente como testigo, observaba con frío resentimiento. En el trono más alto se sentaba el magistrado Corvino, antiguo incluso para los estándares vampíricos, su barba plateada trenzada con amuletos de hueso. Don Cuervo Blanco, entonó Corvino, se presenta ante este consejo acusado de violar la ley sagrada. ¿Cómo responde? Respondo que sus leyes son injustas, dijo Gael con calma. Murmullos recorrieron la cámara. No niega los cargos. Usé el ritual de unión de sangre. Protegí a mortales dentro de los muros del castillo. Los he declarado bajo mi protección personal a pesar de las objeciones del consejo. La voz de Gael era firme, inquebrantable. No niego nada. Serafina se levantó de su trono.
entonces admite haber roto la ley más fundamental de nuestra especie, la prohibición de uniones entre vampiros y mortales. Ante no admito nada de eso. La niña tiene sangre mixta, espetó ella. Su misma existencia es una violación. Su existencia, dijo Gael fríamente, es el resultado de un amor que su consejo intentó asesinar. Corvino levantó una mano para pedir silencio. La evidencia, doña Serafina. Serafina sacó un pergamino, desenrollándolo con precisión teatral. Viviana Solís ayudó a la fuga de una criminal condenada hace 100 años. Ella misma lo ha admitido. La criminal era Liana Ceniza, una mujer mortal que sedujo a nuestro rey y concibió un hijo prohibido. Ella no sedujo a nadie, dijo Gael, su voz peligrosamente baja. Yo la amaba. El amor no anula la ley, interrumpió Valeriano. Liana fue ejecutada por sus crímenes. Fue asesinada, corrigió Gael, en secreto, mientras yo estaba fuera, porque temían lo que representaba nuestra unión. Temíamos el caos, dijo Corvino con gravedad. La mezcla de linajes amenaza los cimientos mismos de nuestra sociedad. Si vampiros y mortales se cruzan libremente, ¿qué será de nosotros? ¿De nuestro poder? ¿De nuestra inmortalidad? Se volverán humanos, dijo Terencio desde su asiento. Débiles, diluidos, mortales. Se volverán completos, replicó Gael. Capaces de crecer, de cambiar, de algo más allá de esta existencia estancada que han construido. Herejía, siseó Serafina. Verdad, replicó Gael. Corvino se inclinó hacia adelante. La niña, Aria Solís. El Consejo exige que ella y su madre sean exiliadas más allá de nuestras fronteras, permanentemente. Este es nuestro juicio. Las manos de Gael se apretaron en puños. No tiene autoridad para negarse. Tengo toda la autoridad, dijo Gael, su voz elevándose. Soy rey de este reino y no los entregaré a su miedo y prejuicio. Entonces nos obliga a actuar, dijo Serafina fríamente. Invocamos el derecho de destitución. El Consejo vota para destituirle de... Aria es descendiente de Liliana, dijo Gael. La cámara quedó en silencio. ¿Qué? Susurró Corvino. Gael dio un paso adelante, sus ojos carmesí brillando. La niña que ustedes quieren muerta, el linaje que quieren borrado, ella lleva no solo la sangre de Liana, sino la mía. Liana estaba embarazada cuando la ejecutaron. Ella escapó, ella sobrevivió, dio a luz a mi hijo, nuestro hijo, y ese linaje ha perdurado a través de las generaciones. Los ancianos se quedaron mirando en silencio atónito. Aria Solís, continuó Gael, su voz resonando por la cámara. Es mi descendiente, mi familia, la última conexión viviente con la mujer que amé. Y ustedes quieren que la envíe a la muerte, porque sus leyes son demasiado rígidas para adaptarse a la verdad. Imposible, respiró Terencio. El linaje fue purificado. Ustedes fallaron, dijo Gael secamente. Liana vivió, su hijo vivió, y ahora ese linaje está en mi castillo bajo mi protección, despertando una magia que su consejo creía extinta. El rostro de Serafina se había puesto pálido. La profecía. ¿Qué profecía?, exigió Gael. Corvino cerró los ojos. Una vieja leyenda. Una advertencia de que si el linaje mortal del rey regresaba alguna vez, anunciaría el fin de las viejas leyes, la disolución del poder del Consejo, una nueva era. Ustedes le temieron tanto, dijo Gael en voz baja, que estuvieron dispuestos a asesinar, a envenenar, a destruir a una niña inocente. «¡Ella no es inocente!», gritó Serafina. «Ella es la precursora de... ¡Es una niña!», rugió Gael, y la cámara tembló con la fuerza de su rabia. «Una niña valiente, amable e inocente que entró en mi fortaleza para salvar a su madre. Y ustedes la quieren muerta porque amenaza su control».
Se volvió para enfrentar al consejo completo, su expresión terrible en su fría furia. Si protegerlas rompe sus leyes, dijo, su voz como hielo, entonces sus leyes merecen arder. No entregaré a Arya, no entregaré a Viviana, y si intentan eliminarlas, abdicaré este trono. Las llevaré al exilio y les dejaré gobernar sobre cenizas. Murmullos de asombro resonaron por la cámara. ¿Abandonaría su reino?, preguntó Corvino, con incredulidad en su voz. «Abandonaría un reino construido sobre el asesinato y el miedo», dijo Gael, sin dudarlo. Los ancianos se miraron unos a otros, la incertidumbre parpadeando en sus rostros antiguos. Gael siguió adelante. «Oh, pueden aceptar la verdad, reconocer que sus leyes están rotas, permitirme proteger a mi familia y forjar un nuevo camino. Esto es una locura», murmuró Terencio. «Esto es justicia», replicó Gael. Un silencio largo y pesado cayó. Luego Corvino habló, su voz cansada. «Una votación. ¿Todos a favor de deponer a don Cuervo Blanco y exiliar a los mortales?» 4 manos se levantaron. Serafina, Valeriano, Terencio, otro. ¿Todos en contra? 9 manos se levantaron. El alivio que invadió a Gael fue asombroso. Corvino se puso de pie lentamente. «El consejo ha hablado. Don Cuervo Blanco conserva su trono. Los mortales permanecen bajo protección real». Fijó en Gael una mirada penetrante. «Pero sepa esto. Si este linaje trae caos a nuestro reino, la responsabilidad recae en usted». «Acepto esa responsabilidad», dijo Gael. Serafina se levantó bruscamente. «Esto es un error. Todos lo verán». «Están despedidos, doña Serafina», dijo Corvino fríamente, «junto con don Valeriano y los conspiradores. Sus títulos son despojados, sus tierras confiscadas. Abandonarán Noche Eterna al amanecer». El rostro de Serafina se retorció de rabia, pero no dijo nada. Salió de la cámara. Valeriano y los demás la siguieron. Gael los vio irse, sabiendo que esta victoria era frágil, temporal, pero era suficiente por ahora. Arya estaba a salvo, y eso era todo lo que importaba. Viviana despertó 3 días después. La enfermería estaba tranquila en las primeras horas de la mañana. La luz del sol se filtraba por los vitrales, pintando la habitación en tonos ámbar y rosa. Abrió los ojos lentamente, confundida por la suavidad de la cama debajo de ella, la calidez de las mantas limpias, la ausencia de dolor. Lo último que recordaba era la oscuridad, el frío, la terrible certeza de que se estaba muriendo. Pero ahora, «Mami», la voz de Arya rompió el silencio pacífico. La niñita vino corriendo desde el umbral, su rostro surcado por lágrimas de alegría, y se lanzó sobre la cama. «Con cuidado», susurró Viviana, pero ya estaba rodeando a su hija con los brazos, abrazándola fuerte. «Oh, mi pajarito, estoy aquí, estoy aquí. Pensé que te habías ido», sollozó Arya en el hombro de su madre. Estaba tan enferma, y la medicina no funcionaba, y... Viviana acarició los rizos dorados de su hija, con lágrimas deslizándose por sus propias mejillas. «Estoy bien ahora, lo prometo». Levantó la vista y encontró a Gael de pie en el umbral, su expresión cuidadosamente controlada, pero sus ojos delataban su alivio. «Me salvó», dijo Viviana suavemente. «Hice lo necesario», replicó Gael, «a un gran costo para usted, por lo que me dicen los curanderos». Ella sostuvo su mirada. «¿Por qué?». Gael guardó silencio por un momento. Luego entró en la habitación, acercándose lentamente a la cama. «Porque protegiste algo precioso para mí y porque», miró a Arya, aún aferrada a su madre, «porque ella me lo pidió». Viviana sonrió entre lágrimas. «Gracias, mi señor». «Gael», corrigió él en voz baja. «Solo Gael». Esa tarde, después de que Viviana hubo descansado y comido su primera comida de verdad en semanas, Arya encontró a Gael en su estudio. Él estaba junto a la ventana,
mirando hacia noche eterna, mientras el crepúsculo pintaba el cielo en tonos violeta y oro. «Su Majestad», dijo Arya suavemente desde el umbral. Él se giró. «Pasa, Arya». Ella se acercó lentamente, con las manos entrelazadas delante de ella. «Mami está despierta». «Lo sé, me alegro. Dice que ya podemos irnos, que no tenemos que quedarnos si estamos causando problemas». La expresión de Gael se suavizó. Se arrodilló, poniéndose a su altura. «¿Quieres irte?» Arya miró sus pies. «No, pero no quiero que usted tenga problemas por nosotras». «Arya». Él esperó hasta que ella lo miró a los ojos. «No estás en problemas. Tú eres...» Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Eres lo mejor que le ha pasado a este castillo en más de un siglo». Sus ojos se abrieron. «¿De verdad? ¿De verdad? ¿Entonces nos quedamos?» Gael sintió algo cálido y desconocido florecer en su pecho. Algo que se sentía peligrosamente cerca de la esperanza. «Si me aceptas...» El rostro de Arya se iluminó. «¿Aceptarte como tu protector, tu guardián, tu familia?» Las palabras se sintieron extrañas en su lengua, pero correctas. «Si eso es lo que quieres...» Ella no respondió con palabras. Simplemente lo rodeó con los brazos y lo abrazó fuerte. Gael cerró los ojos y le devolvió el abrazo. Sintió cómo el peso de un siglo de soledad comenzaba a disiparse. Al día siguiente, Gael hizo trasladar las pertenencias de Viviana y Arya de los cuartos de los sirvientes al ala real. Les dio una suite de habitaciones contiguas a las suyas, amplias cámaras con ventanas altas, muebles cómodos y una vista de toda la ciudad. Viviana protestó al principio. «Mi señor, esto es demasiado. No necesitamos. Están bajo mi protección», dijo Gael con firmeza. «Y quienes están bajo mi protección no viven en cuartos estrechos cerca de las cocinas. Esto no es una petición, Viviana». Ella lo estudió por un largo momento. Luego asintió. «Gracias por todo. Salvaste a Lyanna», dijo él en voz baja. «Esto es lo mínimo que puedo hacer». Esa tarde, Gael encontró a Arya en su estudio. Ella había acercado una silla a su escritorio y estaba doblando cuidadosamente una pila de ropa blanca, la misma de la lavandería que había insistido en terminar. Tarareaba mientras trabajaba. Una melodía suave y sin tono que llenaba la habitación usualmente silenciosa con una calidez inesperada. Gael estaba en el umbral, observándola. Las velas se habían encendido con más brillo en su presencia, proyectando un suave resplandor sobre las paredes de obsidiana. Las plumas encantadas se habían detenido, como si incluso ellas estuvieran contentas con solo escuchar, y por primera vez en 100 años, Gael sonrió. No la sonrisa fría y calculada que usaba en las cámaras del consejo, no la máscara cortés que mostraba a nobles y diplomáticos. Una sonrisa real, cálida, genuina, viva. Arya levantó la vista y lo encontró observándola. «¿Lo estoy haciendo mal?» «No», dijo Gael, entrando en la habitación. «Lo estás haciendo perfectamente». Ella sonrió radiante y regresó a su trabajo, sus manitas alisando la tela con cuidadosa precisión. Gael se sentó en su escritorio y retomó sus informes abandonados, pero se encontró mirándola cada pocos momentos, escuchando su tarareo, observando cómo la luz de las velas atrapaba sus rizos dorados. Esto, se dio cuenta, era lo que le había faltado. No poder, no inmortalidad, ni siquiera venganza, conexión, propósito, familia. El amanecer llegó con un brillo inusual, el crepúsculo perpetuo que había envuelto el castillo Canto del Cuervo durante meses, finalmente se rompió, y la luz dorada del sol se derramó sobre las torres y las almenas. El propio castillo pareció brillar desde dentro, como si despertara de un largo y oscuro sueño. Gael estaba en su balcón privado, Arya a su lado y Viviana al otro.
Debajo de ellos, Noche Eterna se extendía en un tapiz de calles empedradas y faroles parpadeantes, cobrando vida lentamente al llegar la mañana. «Ah, es hermoso», susurró Aria. «Lo es», asintió Gael. Viviana lo miró, su expresión pensativa. «¿Qué pasa ahora, mi señor?» «¿Ahora?» Gael consideró la pregunta. «Ahora reconstruimos. El Consejo está debilitado. Las viejas leyes están siendo cuestionadas. El cambio está llegando, lo quieran o no. Y nosotras, ustedes se quedan», dijo Gael simplemente. «Todo el tiempo que deseen. Este es su hogar ahora. Ambas». Aria deslizó su manita en la suya y él la apretó suavemente. Permanecieron juntos a la luz del amanecer, un rey vampiro que había aprendido a preocuparse de nuevo, una mujer mortal que había arriesgado todo por compasión, y una valiente niñita que había entrado en un castillo de monstruos y había encontrado una familia, no unida solo por la sangre, sino por el amor elegido, por el sacrificio, por el destino imposible que los había unido a través de un siglo de dolor y pérdida. El castillo Canto del Cuervo había encontrado su corazón de nuevo, y esta vez Gael lo protegería, sin importar el costo. En los meses siguientes se corrieron los rumores por Noche Eterna. Historias del rey vampiro que desafió la ley ancestral por una niña humana, del castillo que brillaba cuando ella reía, de un amor que había sobrevivido a la muerte misma, renacido en el valor inocente de una niña de 6 años. El viejo orden se estaba desmoronando, una nueva era estaba comenzando, y en su centro se encontraban 3 almas improbables, prueba de que la familia no se define por el linaje o la ley, sino por los lazos feroces e inquebrantables forjados en la oscuridad y sellados en la luz. La historia del rey vampiro y la hija de la lavandera apenas había comenzado.